Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar hoy, lunes 8 de febrero. Bien, vamos a compartir pantalla para hablar de anuncios primero y luego continuar con el contenido y las explicaciones o las aclaraciones, mejor dicho, de la temática, porque las videoconferencias son aclaraciones en realidad. No es explicar cada párrafo, cada línea de lo que usted tiene que leer, porque es responsabilidad suya leerlo. Tiene el contenido ya y se le han dado las indicaciones. Si usted no lee, no le sirve de nada la videoconferencia. Absolutamente de nada le sirve. Entonces, necesita leer. Eso es una obligación de cada quien. Bien, vámonos aquí al aula. Solo quiero resumir algunos anuncios importantes. Vamos a ver. Bien, vamos a entrar al aula. Resumir dos anuncios importantes. El viernes 5 se les avisó esto. Hay un calendario de actividades semanales de laboratorio que nos pidieron, los encargados del laboratorio, nos pidieron recordárselos. Ellos se los proporcionan, por supuesto, pero se los recordamos nosotros también. Y dice acá que el calendario básicamente muestra las actividades a seguir semanalmente en el laboratorio de la clase de biología general. Y está aquí, ¿no? Calendario de actividades del laboratorio de biología general, primer PAC 2021. Entonces, así como el calendario de teoría muestra las fechas de cada actividad y los puntajes, si son evaluadas o no, de los días, las horas y eso, todo eso. Entonces, aquí está en el calendario las actividades del laboratorio, lo pueden bajar aquí también y corroborar antes de cada práctica la información que se va a ver o se va a evaluar en la semana en el laboratorio. Bien, bueno, hemos estado hablando de, si nos vamos a la unidad 1, hemos estado hablando de los organismos vivos, la diversidad que hay en el planeta. No podemos abarcar todos los reinos en cada videoconferencia porque nos llevaría demasiado tiempo, pero hicimos ya la presentación del reino bacterias y del reino arquea. Les mostré la información puntual que debe buscarse. Voy a repetir, en cada reino, ¿qué es lo que usted debería de buscar? Bueno, idealmente usted debería de leer todo el capítulo, claro, por supuesto, porque eso es conocimiento para usted. Pero claro, hay que fijarse en características, por ejemplo. ¿Qué características hacen que cierto grupo de organismos vivos que están ubicados en un reino sean diferentes a otros reinos? ¿Qué los hace diferentes a esos organismos dentro de ese reino para que se clasifiquen ahí, para que estén ubicados en esa categoría taxonómica? Por otro lado, obviamente, entender la relación que hay entre esos organismos y el ser humano, los beneficios que le proporcionan o los usos que el mismo hombre le da a esos organismos. Puede ser a nivel comercial, puede ser a nivel de producción de alimentos, por ejemplo, puede ser a nivel de producción de medicamentos o de terapias que sirvan en medicina humana, puede ser que se usen en algunos procesos industriales, ¿no? Etcétera. Puede ser que se utilicen en descontaminación ambiental, ¿no? Procesos de descontaminación de agua, de suelo, etcétera. También entender el papel ecológico que tienen esos organismos, o sea, que cumplen esos organismos en el planeta. Eso es algo muy importante. Y por supuesto que la información, cuando usted empieza a leer un capítulo de un libro, obviamente la información está dispersa por todo el capítulo, ¿verdad? Con subtítulos. Los subtítulos le van indicando a usted todas esas características. Es importante también, por supuesto, que en muchos organismos unicelulares, por ejemplo, incluidos los protistas, muchos de ellos causan enfermedades al ser humano, entonces saber identificar cuáles son, qué enfermedades son, etcétera. Eso es conocimiento básico, eso es para conocer
la diversidad de vida que hay en este planeta. Eso hay que hacerlo. El día de hoy nos vamos a centrar en el tema de los componentes o compuestos orgánicos que forman parte de la estructura del cuerpo de los seres vivos. Entonces quiero que entiendan algo muy importante, y es que todos los seres vivos estamos construidos estructuralmente por moléculas orgánicas. Más del 95% de la estructura del cuerpo humano y del cuerpo de cualquier ser vivo, un hongo, una planta, una bacteria, está formado por compuestos orgánicos, está formado por moléculas orgánicas. Los libros, muchas veces, en vez de decir moléculas orgánicas, dicen biomoléculas, o dicen también macromoléculas orgánicas. Se les dice macromoléculas porque son muy grandes, o sea, el tamaño que tienen, el tamaño molecular, es bastante grande. ¿De qué moléculas estamos hablando? ¿De qué moléculas orgánicas estamos hablando? Estamos hablando de carbohidratos, o sea, los azúcares, o hidratos de carbono, que es un nombre sinónimo. Estamos hablando de los lípidos y las grasas. Estamos hablando de las proteínas. Y estamos hablando de los ácidos nucleicos, tanto ADN como ARN. Esas son las moléculas biológicas que forman el cuerpo o que construyen o que constituyen la estructura de los seres vivos, de todos los seres vivos, unicelulares y multicelulares. Claro que no solamente la estructura, ¿no? También las funciones, el funcionamiento del cuerpo se da por la interacción de moléculas, principalmente orgánicas. Claro que el cuerpo también de los seres vivos está constituido por una pequeña cantidad de moléculas inorgánicas, entre ellas el agua. El agua es la principal. 75% del volumen de una célula es agua. Entonces, estructuralmente también somos agua. El agua es una molécula inorgánica, no es una molécula orgánica. Vamos a hablar del agua el jueves. No hoy, pero sí vamos a hablar de ella y la importancia que tiene. Lo único que quiero decir del agua es algo que tiene que ver con la capacidad que tiene para intervenir en el metabolismo celular. Ahorita vamos a hablar de eso. Bien, entonces las moléculas biológicas, estamos aquí en el capítulo 3 del libro de Aude Cirque, ¿verdad? Pero también, si ustedes compran o tienen el libro de Biología de Solomon, que es el libro de texto que se usa en la clase presencial, está en el capítulo 12. Y el capítulo se titula La química de la vida, compuestos orgánicos. Muchas veces en los libros aparece o compuestos orgánicos, o como usted se fija aquí ahorita en este otro libro, moléculas biológicas, pero puede decir, como les digo, macromoléculas orgánicas también, puede ser. Y también en otros textos aparece como química de la vida, moléculas orgánicas, algo así. Bien, entonces, estamos hablando de 4 categorías importantes de moléculas que determinan, digamos, la estructura y el funcionamiento de los seres vivos. Si me voy a este capítulo, hay un cuadro en la parte de abajo, ya les voy a mostrar. Hay un cuadro por acá que habla de esas 4 categorías. Aquí está el cuadro. El dibujo de acá está. Bien, ahorita lo veo. Aquí está el cuadro. Entonces el cuadro menciona, dice tabla, bueno, una tabla 12.3. Dice clases de compuestos orgánicos biológicamente importantes. Biológicamente importantes porque forman tanto parte del cuerpo como del funcionamiento de los órganos, de los tejidos, del sistema de órganos, etc. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bien, gracias. Sí. Gracias. Entonces, aquí en el capítulo 3, en este otro libro de biología, en el capítulo 3, de hecho comienza con el cuadro de resumen de, bueno, los grupos funcionales, ya les voy a explicar qué es eso, pero más abajito está el cuadro de las principales moléculas biológicas, que es este mismo cuadro, que hace la descripción de los compuestos orgánicos importantes para los seres vivos. Entonces, nos vamos a centrar en estos 4. No vamos a terminar de hablar de ello hoy, ¿verdad? No, por supuesto que no. Pero vea que son los carbohidratos,
o los hidratos de carbono, que están formados básicamente, son compuestos orgánicos que están formados básicamente de átomos de carbono, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Constituyen el principal alimento de todas las células, de todos los seres vivos, de todas las especies del planeta. El principal alimento, el principal combustible celular, el principal combustible para que las células puedan generar energía para poder vivir, son los carbohidratos. Además de que los carbohidratos son el compuesto orgánico más abundante que hay en el planeta. Es decir, es lo que más se fabrica, es lo que más se produce como alimento en la Tierra. Son carbohidratos, azúcares. Claro, hay mucho que hablar de los azúcares y trataremos de abarcar muchas cosas importantes del día a día sobre los carbohidratos. Pero luego están los lípidos y las grasas. Observen que los lípidos y las grasas también están formados de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero que a veces tienen también átomos de nitrógeno y átomos de fósforo. Entonces vean que la estructura molecular es un poco más compleja porque hay otros elementos naturales también que están involucrados en su estructura química. Entonces los lípidos y las grasas son sumamente importantes. De hecho, dentro de los lípidos y las grasas tenemos bueno, la grasa y aceite que utilizamos para alimentarnos, para poder formar esa capa de grasa que hay en nuestro cuerpo y que tiene muchas funciones. Vamos a hablar en su momento de ello. Pero también dentro de los lípidos están los fosfolípidos, que son unos compuestos orgánicos que construyen la membrana de las células. También están los esteroides muy sonados, ¿no? Esos compuestos orgánicos que tienen unas funciones importantísimas en la regeneración de los tejidos, por ejemplo. Muchos esteroides también forman parte de las hormonas, ¿no? De hormonas, que son esas moléculas que son mensajeros químicos en el cuerpo, que se producen en glándulas y que llevan mensajes químicos a diferentes órganos en el organismo. También esos son lípidos, son esteroides. Los carotenoides también. Los carotenoides son un tipo de compuesto orgánico importante como precursores de muchos procesos metabólicos en el cuerpo y también como antioxidantes en la dieta. Vamos a hablar en su momento, como les digo, de ello. Las proteínas serían el siguiente grupo de compuestos orgánicos o de macromoléculas orgánicas. Vea que también están formadas de carbono, hidrógeno y oxígeno, junto con nitrógeno. Incluso, frecuentemente también contienen azufre. Entonces vemos ahí una diferencia en relación a los átomos que formaban los lípidos y los carbohidratos. Las proteínas. Las proteínas son sumamente importantes porque la construcción de una célula, la forma como está construida una célula, los bloques principales de construcción para el cuerpo de una célula son las proteínas. De hecho, las proteínas son, dentro del cuerpo, los compuestos orgánicos que tienen la mayor gama o la mayor diversidad de funciones, o sea, que tienen las mayores funciones en el cuerpo, son las proteínas. Funcionan como enzimas, como componentes estructurales, como moléculas que facilitan el movimiento, etc. Vamos a averiguar en su momento. Y los ácidos nucleicos serían la cuarta categoría de compuestos orgánicos, y vea que también contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, muy parecido a la constitución molecular de las grasas y de los lípidos. Bien, entonces los ácidos nucleicos, pues claro, la importancia que tienen es vital, porque existen dos ácidos nucleicos que los humanos conocemos, que forman parte de las células de todos los seres vivos, y es el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, el ácido ribonucleico. El ADN contiene información codificada, cada característica que lo hace a usted ser único dentro de su especie, o cada característica que hace única a cada especie de otras especies, está guardada, está codificada químicamente, está almacenada químicamente en el ADN de las células de cada ser vivo. Y el ARN sirve como un traductor. Es una molécula que sirve para traducir la información que está codificada en ese ADN. Entonces el ARN es como un decodificador.
La información está codificada en el ADN y el ADN lo que hace es decodificarla, es traducirla en proteínas, en la fabricación, en la síntesis de proteínas. Eso lo vamos a explicar igual en su momento. Vámonos antes a, bueno, el otro capítulo, en el otro libro, igual, mire, hay una tabla igual que habla de las principales moléculas, habla de sus características, sus principales tipos, subtipos, ejemplos y las funciones biológicas de esos componentes. Entonces, eso hay que leerlo. Lo bueno de los libros actualizados de biología, como del año 2010 para acá, es que están muy bien ilustrados y tienen muy buenas tablas de referencia, muy buenas tablas de resumen o cuadros de resumen, diagramas, fotografías, etcétera, que hacen más fácil entender los temas. Así que es importante prestarle atención a los resúmenes. Pero recuerde que esto es un resumen. La información de cada grupo o de cada compuesto orgánico, usted la va encontrando a medida va leyendo el capítulo o los capítulos, ¿verdad? En este caso, este capítulo 3 es el que habla de las moléculas orgánicas. Y luego, el capítulo 12, en el otro libro, es el que también habla de estos componentes orgánicos. Bueno, entonces iniciemos con algo bien importante, sumamente importante. Ahorita vemos. Aquí está. Vamos a usar este cuadro, pero también vamos a usar unas diapositivas que las vamos a explicar ahora. Permítanme. No. A ver. Sí. Déjenme buscar. No, no es esta. El tema de átomos lo vamos a ver. Lo vamos a ver otro día. A ver. Luego déjenme encontrar cuál es el... Sí, creo que es este. Sí. Bien, entonces, resulta, fíjense bien, resulta que todos esos componentes orgánicos, todos esos compuestos orgánicos, tienen la característica que están formados de dos átomos que no faltan en ninguno, que son los átomos de carbono y los átomos de hidrógeno. El carbono es un elemento natural muy interesante porque es capaz de formar 4 enlaces químicos, 4 enlaces covalentes, ese es el tipo de enlace, enlace covalente, con otros elementos naturales, como por ejemplo el hidrógeno, pero puede ser también oxígeno, puede ser también nitrógeno, puede ser fósforo, etc. Entonces vean que esto es algo que tienen en común todos los compuestos orgánicos. Tienen un esqueleto molecular de carbono e hidrógeno. Todos. Si se fijaron en la tabla, todos tenían como parte de su estructura química carbono e hidrógeno, átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Todos. Entonces, el esqueleto molecular de carbonos e hidrógenos se conoce como hidrocarburos, es decir, los compuestos orgánicos que forman los hidrocarburos, la combinación de carbono e hidrógeno, son muchos compuestos orgánicos, muchísimos, muchísimos. Por ejemplo, el más simple de todos los hidrocarburos es el metano, que en la naturaleza, o por lo menos atmosféricamente, se encuentra en forma de gas, ¿no? Y cuya fórmula química es CH4. CH4 porque hay un carbono de hidrógeno y hay un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno que están unidos a ese carbono. Entonces, esta es la estructura química del metano, que es el hidrocarburo más simple que hay químicamente hablando por su estructura que es simple. Entonces, el metano tiene sus características químicas, ¿no? No voy a hablar de ellas en este momento porque más adelante quizás lo hablemos. Entonces, si se le van agregando más carbonos y más hidrógenos, pues la molécula va a crecer. Si se le agregan otro carbono más a este metano, se forma otro compuesto, otro hidrocarburo diferente que se llama etano, cuya fórmula química es C2H6. ¿Por qué? Porque hay 2 carbonos y hay 6 hidrógenos. Recuerde que cada carbono tiene la capacidad de formar 4 enlaces con otros átomos. Aquí están los 4 enlaces completos, ¿verdad? Entonces, este es el etano. Si le vamos agregando un carbono más y le vamos agregando más hidrógenos, ya cambia. Luego viene propano, luego viene etano y luego vienen muchísimos hidrocarburos más. Los hidrocarburos, ¿por qué son importantes? Bueno, es que son una fuente de energía en la naturaleza. Porque el petróleo,
el gas natural, el gas que se utiliza a nivel industrial o a nivel comercial para estufas, para poder generar una llama y cocinar o generar calor para algún proceso industrial. Todo ese gas es hidrocarburo, son hidrocarburos. El petróleo es hidrocarburos también. De esos hidrocarburos se obtienen algunos componentes importantes que se utilizan en la industria muy seguido, en la industria de producción de todo, de casi todo en la vida humana. El benceno, por ejemplo, el tolueno, son solventes que se usan a nivel industrial para fabricar muchos productos como plásticos, resinas, fibras, muchos polímeros, etcétera, pinturas, gomas, lubricantes, detergentes, etcétera. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que fíjense que los componentes químicos de la vida son los mismos o son parte, átomos que se pueden encontrar también en otras estructuras que no necesariamente son organismos vivos. Entonces, las moléculas orgánicas están construidas a partir de un esqueleto de hidrocarburos, al cual se le van agregando otros átomos y entonces se forman moléculas diferentes con funciones químicas diferentes. Entonces, a esto se refiere esto que dice grupos funcionales. Lo que quiere decir esto es que hay otras pequeñas moléculas que se pueden agregar, se le pueden sumar a ese esqueleto básico de carbono e hidrógeno y formar moléculas orgánicas con funciones totalmente diferentes a los hidrocarburos. ¿Ah? Funciones totalmente diferentes al gas, al petróleo, etc. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una lista de algunos de esos grupos funcionales, esas pequeñas moléculas que se pueden sumar como piezas de Lego a este esqueleto de hidrocarburos. Por ejemplo, tenemos el grupo OH, ¿ah? El grupo que conocemos como grupo hidroxilo. Tenemos aquí el grupo funcional amino. Este es el grupo amino, que tiene nitrógeno más hidrógenos. Puede ser NH2 o NH3. Tenemos al grupo carbonilo, este carbono unido con un doble enlace a oxígeno y con un simple enlace a hidrógeno. El grupo sulfidrilo, que tiene azufre. El grupo carboxilo, este es carbonilo, este es carboxilo, el de abajo, tiene un doble enlace siempre con oxígeno y otro oxígeno por otro enlace sencillo. Y este es el grupo funcional fosfato. Esos grupos, si yo me voy para atrás, a ver, si yo me voy a el libro, lo que estábamos viendo en el libro, aquí aparece también, aquí en el inicio del capítulo 12, en el libro de Solomon, aquí aparece un cuadro que dice, miren, algunos grupos funcionales de importancia biológica. Esas pequeñas moléculas que se agregan a los hidrocarburos y cambian las funciones químicas de ese compuesto que se está formando o de esa molécula que se está formando. O si me voy al libro de Audesir, igual, miren, iniciando el capítulo 3, moléculas orgánicas, moléculas biológicas, iniciando, aparece el cuadro de resumen, grupos funcionales importantes en las moléculas biológicas. Entonces miren que aquí está el cuadro y yo aquí les estoy mostrando nada más en unas diapositivas la misma información, nada más que para entenderlo mejor. Entonces vean, por ejemplo, vámonos aquí al grupo funcional OH, que se llama comúnmente hidroxilo. Tiene un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Observe que dice que entre las propiedades es que es una molécula polar, es decir, que tiene un lado de la molécula tiene una cierta carga eléctrica, en este caso negativa del lado del oxígeno, y del otro extremo, en el otro polo, tiene la otra carga, la carga positiva del lado de los hidrógenos. A eso se refiere con que es polar. Tiene cargas eléctricas. Dice que es una parte que participa en las reacciones de deshidratación e hidrólisis. Ya vamos a ver qué es eso de deshidratación e hidrólisis. Y que se encuentra, por ejemplo, en azúcares como el almidón, también se encuentra en ácidos nucleicos, es en todos los alcoholes, por eso los OHs comúnmente se asocian con alcohol, y también están en algunos ácidos y esteroides. Esto dice que se encuentra es que esta pequeñísima molécula se puede encontrar formando parte de estas moléculas orgánicas. A esto lo que quiere decir. Luego viene el carbonilo. Miren, carbonilo
carbono, doble enlace con oxígeno y nitrógeno comúnmente aquí. También es polar, una molécula hidrofílica, soluble en agua, que se encuentra en azúcares, en algunas hormonas, en algunas vitaminas. Entonces, estas pequeñitas moléculas se unen a ese esqueleto de carbonos e hidrógenos y ayudan a formar moléculas diferentes con funciones biológicas diferentes. Entonces, usted lea el cuadrito aquí, el resumen, para que usted cuando vaya a estudiar lo repase y lo entienda de manera mejor. Aquí se lo voy a explicar de una manera más gráfica. Bien, entonces présteme atención. Miren, aquí a la izquierda de la pantalla, ciérrenme los micrófonos, que está un micrófono abierto por ahí. Aquí en la parte izquierda de la pantalla lo que tienen ustedes es un esqueleto de hidrocarburo, esqueleto molecular de hidrocarburo. Ahora tengo los grupos funcionales acá y se los voy a unir. Entonces, vea, yo le voy a unir un OH, se lo voy a pegar químicamente aquí con un enlace covalente. El hidroxilo, miren, grupo hidroxilo. Entonces, ¿qué estoy formando aquí? Bueno, por un lado puedo formar azúcares, por un lado puedo formar parte de aminoácidos que forman las proteínas, por otro lado estoy formando alcohol, como el etanol, que es el alcohol etílico, o otros alcoholes. Entonces, si el OH se une a los hidrocarburos, se pueden producir todas esas moléculas diferentes. Azúcar, ácidos grasos, se pueden formar alcoholes, etc. Entonces, las propiedades químicas de cada molécula son diferentes. Pero si en vez de unirse hidroxilo, se uniera el otro, que es el amino, que tiene nitrógeno, puede ser NH2 o NH3, en este caso es NH3, estamos formando una molécula orgánica que forma parte de los aminoácidos. Los aminoácidos son los componentes de las proteínas. Son los componentes básicos de las proteínas. Entonces, vea que tiene propiedades químicas diferentes. Si en vez de eso yo uno un grupo carbonilo, este sería el grupo carbonilo, un aldehído o una acetona, ¿qué estoy formando? Bueno, puede ser que esté formando parte de carbohidratos también, de algunos carbohidratos, de algunos ácidos también, ácidos orgánicos. Si yo uno a este esqueleto sulfidrilo, bueno, no yo, ¿verdad? Las células. Sí, tiendo a decir yo, pero son las células. Las células. En las células es donde pasa todo eso, todas esas reacciones químicas, en donde se unen unos átomos para formar unas moléculas diferentes. Si se une el sulfidrilo, bueno, comúnmente puede ser que esté hablando de proteínas, ¿no? Puede ser que esté hablando de proteínas, puede ser que esté hablando también de algunos aminoácidos que forman las proteínas. Y si yo uno el carboxilo, también estoy probablemente hablando de aminoácidos que forman las proteínas y también de algunos ácidos nucleicos. Si uno fosfato, grupo funcional fosfato, que es fósforo más oxígenos, entonces yo estoy formando estructuras de nucleótidos. Los nucleótidos forman los ácidos nucleicos. Entonces vean que estas pequeñas moléculas forman moléculas orgánicas diferentes con funciones en el cuerpo completamente diferentes. Yo quiero que ustedes se fijen en esto antes de continuar. Bueno, voy a usar mejor la otra presentación que es un poco más clara para ese momento. Aquí. Quiero que recuerden que lo que estamos haciendo es estudiar compuestos orgánicos ahorita. Estamos hablando de los compuestos orgánicos, que también se les llama biomoléculas, porque son las células las que las fabrican y las descomponen. O sea, los compuestos orgánicos son formados en las células, o son catabolizados o descompuestos o digeridos en la célula. Entonces, por eso se llama biomoléculas. Recuerde que bios es un prefijo que habla de o significa vida. Entonces, estas biomoléculas, carbohidratos, lípidos y grasas, proteínas y ácidos nucleicos, son moléculas bien grandes. De hecho, en algunos textos les dicen macromoléculas orgánicas, o son inmensas. El tamaño molecular es grande, grande, grande. Muchísimos, hasta miles de átomos forman un carbohidrato, un lípido, una proteína, un ácido nucleico. Entonces, comúnmente a los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos se les llama macromoléculas. Pero estas macromoléculas son polímeros. Poli es un prefijo que quiere decir muchos. Y meros viene de parte o de unidades que se unen para formar muchas unidades. Unidades
simples que se unen para formar una unidad más grande o una estructura más grande. Entonces, un polímero es una molécula grande. Entonces, un carbohidrato es un polímero. Un lípido es un polímero. Una proteína es un polímero. Un ácido nucleico es un polímero. ¿De qué están formados los polímeros? De monómeros. Monómero, mono. ¿Qué significa el prefijo mono? Uno. Poli, muchos. Mono, uno. Entonces, los polímeros están formados de muchos monómeros que están unidos por enlaces químicos. Entonces, ¿quiénes son los monómeros o las unidades básicas que forman los carbohidratos, por ejemplo? Los monosacáridos. Los monosacáridos serían los monómeros del polímero o de los polímeros de azúcar, de carbohidratos. Luego vienen los lípidos. El lípido es la macromolécula, que es el polímero. ¿Quiénes son los monómeros o las unidades básicas que forman los lípidos? Los ácidos grasos y el glicerol, tanto para grasas como para otros lípidos. En algunos casos también está el colesterol, que forma también parte de los monómeros de los lípidos, lo vamos a ir viendo. Y algunos compuestos de nitrógeno, que no aparecen aquí, pero básicamente, principalmente, ácidos grasos y glicerol son los monómeros o las unidades básicas que se unen químicamente por enlaces químicos para formar un polímero como los lípidos y las grasas. Las proteínas, los monómeros son los aminoácidos. Y los ácidos nucleicos, los monómeros son los nucleótidos. O sea que estas son las unidades básicas que se unen unas con otras por enlaces covalentes para formar polímeros. Dicho esto, hay dos reacciones químicas que hay que entender muy bien y hay que entenderlas desde hoy. O sea, voy a mover esto para abajo porque si no, no van a ver bien. Esta es una reacción química que se llama reacción de condensación. También aparece con el nombre a veces de síntesis por deshidratación. ¿En qué consiste esta reacción química? Miren, el agua, esa molécula inorgánica tan importante para la vida, que es considerada el disolvente universal, porque casi todas las sustancias químicas y los compuestos químicos en el cuerpo, hablando del cuerpo de los seres vivos, dentro de la célula, se disuelven en agua, se mezclan con el agua. Entonces, por eso se le llama al agua el disolvente universal, porque se puede mezclar con casi todas las moléculas o compuestos que hay en las células. Hay algunas excepciones, por supuesto, como los lípidos y las grasas. Siempre hemos sabido, siempre se nos ha dicho, y lo hemos visto también experimentalmente, que, por ejemplo, el aceite, que es una grasa, o la manteca, que es una grasa, no se puede mezclar con el agua. Usted la quiere mezclar con el agua y jamás en la vida se van a mezclar. Esa es una excepción. Los lípidos y las grasas son excepciones a la mezcla con el agua. Casi todo se mezcla con el agua, pero la grasa y los lípidos son excepción. Bien, entonces, fíjense acá. Aquí les voy a demostrar yo lo que es el anabolismo celular. Aquí les voy a mostrar lo que es el anabolismo celular. Fíjense en esta imagen. Dice, ¿cómo se forman los polímeros en la célula? ¿Cómo se forman en las células? ¿Cómo las células construyen polímeros o macromoléculas? Bien, póngase a pensar de que esto es un polisacárido, un azúcar muy grande que se está formando en las células. Entonces, lo que hace la célula es que estos azúcares simples, digamos que 1, 2, 3 son azúcares simples, están siendo unidos, pegados, como con un pegamento, para formar una cadena bastante grande, para formar un polímero. Entonces, lo que hace la célula es que utiliza las rutas anabólicas del metabolismo. Recuerde que el anabolismo es síntesis, es formación de moléculas grandes a partir de moléculas más pequeñas. Unimos moléculas pequeñas y hacemos moléculas grandes. Entonces, lo que hace el anabolismo celular es que mediante agua une otro azúcar simple, otro monómero, se lo une a la cadena para armar cada vez una estructura más grande. Y utiliza agua para hacer eso. Entonces, el metabolismo, el anabolismo, utiliza agua para producir o para formar cadenas de polímeros o compuestos orgánicos muy grandes. Utiliza agua. El agua sirve como un pegamento molecular, digámoslo,
para poder unir monómeros a esta cadena y formar un polímero. Sin embargo, el agua, si ustedes se fijan aquí en las flechas, fíjense bien de ahora en adelante que cuando se indica una reacción química, no solamente en biología, aquí en esta clase o en este curso, sino que en sus clases de química, se fija que las flechas le indican que un compuesto químico o un átomo o una molécula o un ion, si sale de la reacción, es que no se consume en la reacción, sino que solamente se usa, pero después de utilizarse, se va, no forma parte de la reacción. Entonces el agua sirve como un pegamento para unir un monómero a una cadena para formar un polímero, pero luego se va, el agua no se queda ahí en la reacción, sino que se va. Y al final lo que ocurrió es que se unió un cuarto elemento, un cuarto monómero, entonces estamos formando un polímero cada vez mayor y mayor y mayor y mayor. Entonces, a esa reacción de utilizar agua para formar polímeros mediante unir o pegar monómeros a esa cadena, se le llama condensación o síntesis por deshidratación. Y el caso contrario, más bien cómo se desintegra un polímero en sus monómeros que lo componen, o sea, cómo degradamos, cómo digerimos un polímero, es esta es la reacción, es una reacción que se llama hidrólisis. ¿Qué hace el cuerpo? Aquí ya no es una ruta anabólica, esto es una ruta catabólica, porque recuerde que las reacciones del catabolismo son reacciones de rompimiento de moléculas grandes para obtener moléculas pequeñas. Entonces, el catabolismo celular lo que hace es que también utiliza agua para romper un enlace químico, un enlace covalente, lo rompe y separa la cadena para luego obtener los monómeros individuales. Y a esa reacción química se le llama hidrólisis. Rompimiento utilizando agua. Rompimiento de un enlace químico utilizando agua. Se vean la importancia del agua en el metabolismo celular. Bien. Hablando de carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos son unos compuestos orgánicos increíbles e importantísimos. Dicho esto, en realidad, el carbohidrato es azúcar. Y el azúcar es producido por los seres vivos. ¿Ya? Son los seres vivos los que fabrican azúcar. Y el azúcar es el principal combustible celular que existe para cualquier ser vivo. No importa que sea una bacteria unicelular o un protista unicelular a un elefante o a un ser humano, a un organismo multicelular. No importa, es para todas las células que existen, de todos los seres vivos, el azúcar es la principal fuente de energía química. Es la principal fuente. De hecho, los carbohidratos son el alimento que más se produce. O sea, son lo que más se produce, es la molécula orgánica que más se produce en la naturaleza. ¿Quién produce carbohidratos? ¿Quién fabrica los carbohidratos? 3 categorías de organismos vivos, aunque solo nos va a interesar en este momento 2 de esas 3. La primera categoría es, hay algunas bacterias, hay un grupo de bacterias muy reducido, que se llaman cianobacterias. Las cianobacterias son procariotas capaces de capturar la energía de la luz del sol y con esa energía fabricar, producir alimento, carbohidrato. No para darle de comer a otros organismos vivos, sino para ellas. Lo que le estoy tratando de decir es que estos procariotas, estas cianobacterias, estas bacterias especiales de este grupo, pueden fabricar su propio alimento. Entonces son organismos fotoautótrofos o organismos autótrofos. Esos términos lo que quiere decir es que pueden fabricar su propio alimento a partir de la energía de la luz. Así de sencillo. Y las otras 2 categorías, ¿quiénes son? Ok, las algas unicelulares principalmente, pero también algas unicelulares y multicelulares, algas unicelulares y multicelulares, pero principalmente las unicelulares. Son esos protistas muy pequeñitos, microscópicos, que viven en ambientes acuáticos de agua dulce, como ambientes acuáticos de agua salada, y que son los que producen el alimento en esos ambientes naturales. Y por otro lado están las plantas. Las plantas que son las que a fin de cuentas nos dan de comer a nosotros los animales, nos proporcionan los carbohidratos a nosotros los animales. ¿Y qué alimentos son los carbohidratos entonces? Bueno, todo,
Todo lo que viene de las plantas es carbohidrato. Todo, 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 todo. Las semillas, como el arroz, o los cereales, como el arroz. Las semillas que producen las plantas están llenas de carbohidratos. Las frutas, las verduras, todos los granos, ¿no? O sea, todo lo que viene de las plantas es carbohidrato. Todo. Cuando usted se come una manzana, lo que está comiendo es carbohidrato más fibra. Ya vamos a explicar eso de la fibra. Toda la parte blanca que usted se come de la manzana, eso es azúcar, eso es carbohidrato. Y si usted se come un kiwi, como aparece ahí, lo que está comiendo usted, la parte del fruto que usted está comiendo, bueno, sí, esa parte que usted digiere, ¿verdad? Que es la parte de adentro, todo el fruto que usted se come, la parte carnosa, eso es pura azúcar. El banano, azúcar. Una mandarina, azúcar. Hay alimentos ya procesados, por supuesto, contienen carbohidratos porque son a base de harina. ¿Harina de qué? De granos o de semillas de plantas. El azúcar de mesa que nosotros utilizamos para darle sabor a las bebidas y a la comida, ¿de dónde viene? Bueno, viene de las plantas. Por ejemplo, de la caña de azúcar o de la malta. Una papa que usted se coma, eso es puro carbohidrato. Un cereal que se coma, eso es puro carbohidrato. Y la misma leche contiene carbohidratos, aunque la leche es un producto animal. No digo que la leche sea carbohidrato, digo que contiene una pequeña cantidad. ¿Por qué? Bueno, porque como los animales que producen leche comen plantas, entonces se retiene, digamos, una cantidad nutricional de azúcar que forma parte también de la leche. O sea, en la leche también hay azúcar de forma natural. Entonces, todo es carbohidrato, todo. ¿Por qué son importantes los carbohidratos? Bueno, recuerde, se lo voy a enfatizar siempre. Es porque son la principal fuente de alimento para los seres vivos. Es el principal combustible de los seres vivos, es el azúcar. Los carbohidratos están formados, como ya dijimos, de carbono, hidrógeno y oxígeno en una proporción 1:2:1. ¿Qué es esta proporción 1:2:1? La proporción 1:2:1 es que por cada carbono que hay en la molécula de ese carbohidrato va a haber 2 hidrógenos y un oxígeno. Por eso es esta proporción 1:2:1. O sea que por cada carbono, átomo de carbono, habrá 2 hidrógenos y un oxígeno. Eso es lo que quiere decir proporción 1:2:1. ¿Cuáles son las unidades básicas o los monómeros de los carbohidratos? Los monosacáridos, que son los azúcares simples. Dentro de los monosacáridos tenemos dos categorías. Azúcar simple como la glucosa, la fructosa y la galactosa, o a los disacáridos, moléculas formadas por dos monosacáridos unidos. Ahora, antes de continuar con esa clasificación de los carbohidratos, hay que saber esto. Cuando se están formando los polímeros, o sea, cuando el cuerpo anaboliza o sigue rutas anabólicas para producir carbohidratos, para producir azúcares, para formar azúcares grandes en las células. Entonces lo que hace es que, ya dijimos, utiliza reacciones de condensación. Pero esa unión entre un azúcar simple y otro azúcar simple, entre un monosacárido y otro monosacárido, se da a través de un enlace covalente. El enlace covalente que une un azúcar simple con otro azúcar simple tiene un nombre y se llama enlace glucosídico. ¿No? Enlace glucosídico, así se llama el nombre del enlace. ¿Qué tipo de enlace es? Es un enlace covalente. Es el enlace que une un monosacárido con otro monosacárido para formar cadenas de monosacáridos o de azúcares, que en algún momento van a formar polisacáridos. Aquí está la clasificación de los carbohidratos. Miren, entonces hay carbohidratos simples. Dentro de la categoría de carbohidratos simples están pues los monosacáridos que les acabo de mencionar, más otros más, ahorita se los explico. Y los disacáridos. Los disacáridos serían la formación de, son moléculas, como dice acá, di2. Eso quiere decir di, quiere decir dos. Es un prefijo que quiere decir dos. Dos azúcares, quiere decir esto. O sea, dos monosacáridos unidos por un enlace covalente llamado glucosídico. Principalmente para nosotros los animales, nosotros vamos a encontrar que los disacáridos que existen y que podemos consumir en los alimentos son la sacarosa, que es el azúcar de mesa que utilizamos para darle
un sabor dulce a la comida, azúcar de mesa, la que compramos en la pulpería, el supermercado, etcétera, eso es sacarosa, que comúnmente el hombre la procesa y la saca de la caña de azúcar, comúnmente, pues se puede sacar también de otras plantas, pero de ahí la de la caña de azúcar viene. Luego viene la lactosa, que sería el azúcar de la leche, como les acababa de mencionar. Los animales que producen leche comen, pues principalmente carbohidratos, como fuente de alimento, como alimento, azúcar. Y ese azúcar se ve reflejada en la leche, porque para darle de comer a su cría, la leche tiene que estar enriquecida con azúcar también, entre otras cosas, entre otros componentes orgánicos. Entonces la lactosa es el azúcar de la leche. Y luego está el otro disacárido que se llama maltosa o el azúcar de Malta, que también es un disacárido que viene de las plantas. Ahora, los monosacáridos son aquellos que están formados por, son moléculas que están formadas de 3 a 6 átomos de carbono principalmente, aunque pueden haber monosacáridos de 7 átomos de carbono, aunque no los mostramos en esta presentación, pero puede haber. Entonces, de 3 a 6 carbonos. Entonces, vea que si ese monosacárido tiene 3 carbonos en su molécula, estamos hablando de triosas. Tri, 3. Es un prefijo que quiere decir 3. Entonces, las triosas son monosacáridos de 3 carbonos. Las tetrosas son monosacáridos de 4 carbonos. Tetra en griego quiere decir 4. Pentosas. Las pentosas serían monosacáridos de 5 átomos de carbono. Dentro de las pentosas hay 2 azúcares muy importantes, que son la desoxirribosa, que es el azúcar que forma parte de la estructura molecular del ADN, y está por otro lado la ribosa. La ribosa es el azúcar de 5 carbonos que forma parte de la estructura molecular del ARN, del ácido ribonucleico. Entonces, la pentosa que forma parte del ADN se llama desoxirribosa. Por eso el nombre ácido desoxirribonucleico. Ahora, la pentosa que forma parte de la estructura molecular del ARN, del ácido ribonucleico, es la ribosa. Por eso el nombre ácido ribonucleico. Y luego vienen las hexosas. Las hexosas serían monosacáridos de 6 carbonos, ¿sabes? Que su estructura molecular tiene 6 carbonos. Las hexosas principalmente son, mejor dicho, la glucosa, la fructosa y la galactosa. La glucosa de esas 3 es la que más se produce. Y realmente es la glucosa, el monosacárido, que es considerado el más importante para la dieta de los seres vivos, de todos los seres vivos. Es la glucosa. Es el más importante de todas las hexosas, porque es la más abundante y es la principal fuente de energía. Es la glucosa. Bien, por otro lado, ustedes se fijan acá que aparece carbohidratos complejos. Y dice que los carbohidratos complejos son los polisacáridos. Poli quiere decir muchos azúcares, muchos, muchos. Entonces están formados por varios monosacáridos unidos por enlaces covalentes llamados enlaces glucosídicos. ¿De qué polisacáridos estamos hablando? Que son importantes biológicamente. Bueno, el almidón, que es el que forma parte de todas las frutas y las verduras, lo que comemos, lo que nos comemos, la carne vegetal que nos comemos de las frutas y las verduras, es básicamente almidón. El almidón es un polisacárido de almacenamiento. O sea, es un polisacárido que es considerado el principal polisacárido de almacenamiento de energía en las plantas. Es el almidón. Luego viene la celulosa. La celulosa es lo que nosotros conocemos como fibra vegetal. Este ya no es un polisacárido de almacenamiento como el almidón, sino es un polisacárido estructural, o sea que forma estructuras. Las plantas, su pared celular está formada de celulosa. Entonces el cuerpo de la planta es estructuralmente celulosa.
La fibra, nosotros lo conocemos como fibra vegetal. Nosotros no digerimos la fibra, los animales, ni siquiera los herbívoros que comen solo plantas. No digerimos solos la fibra vegetal. O sea, nosotros, incluso los seres humanos, no la podemos digerir, no la digerimos en nada. Pero la medicina, los médicos le dicen a uno, usted tiene que comer fibra para mejorar su digestión. Entonces, si no digerimos la fibra, porque no tenemos enzimas digestivas para digerir la fibra, ¿por qué nos piden que comamos fibra? Bueno, en el ser humano, por lo menos, la fibra vegetal, no, es cierto que no se digiere. Hay bacterias en nuestro intestino que producen enzimas que son capaces de digerir una parte, pero una pequeñísima parte. La mayor parte de la molécula no la podemos digerir, no la podemos destruir, no la podemos catabolizar. Entonces, así como entra, así sale. Entonces, ¿por qué nos piden que comamos fibra? Porque la fibra ayuda a que el intestino no sea perezoso. La fibra le da movimiento al intestino. Y un intestino que tenga buen movimiento es un intestino sano, en donde no se le va a podrir el alimento, no se le va a detener la digestión y por lo tanto le va a causar una infección terrible o una contaminación terrible, sino que va a permitir más bien que se mueva esa comida por todo el intestino. Por eso le dicen a usted que coma fibra, para ayudar al movimiento intestinal. Aquellas personas que tienen problemas de colon deben de comer fibra, o sea, deben comer verduras, frutas, semillas, cereales. Glucógeno. El glucógeno es un polisacárido de almacenamiento también, pero no en las plantas, sino en los animales. El glucógeno se almacena en el hígado y en los músculos esqueléticos, en nosotros los seres humanos y en los animales. Entonces, el principal polisacárido de almacenamiento de energía en los animales, incluyendo al hombre. Esa es la forma como nosotros almacenamos azúcar en el hígado y en el músculo esquelético, el músculo que está pegado a nuestros huesos. Ahí es donde almacenamos nosotros azúcar en forma de glucógeno. Y luego está la quitina. La quitina es un polisacárido estructural también que forma parte de la estructura de las células, de las paredes celulares de los hongos y también forma parte del exoesqueleto de muchos animales. Entonces, les voy a enseñar así en esta otra presentación. Me gusta utilizar dos presentaciones. Por ejemplo, aquí tenemos el polímero quitina. Miren, aquí está el polímero quitina. Les vea que está formado de azúcar. Esto es un hexosa, ¿no? Porque si se fija tiene 6 átomos de carbono. ¿Cómo sé que esta estructura de anillo tiene 6 átomos de carbono? Bueno, me voy a salir de aquí. Miren, si yo me voy aquí al libro, ¿ya? Capítulo 3 del libro que estábamos diciendo, libro de Audesirc, capítulo 3, si yo me voy al libro y veo la estructura química de un carbohidrato, me voy a fijar en esto. Miren, tienen una estructura de anillo. Entonces, si se fijan, aquí aparece la forma de anillo que tiene un carbohidrato y se fija, no solamente los carbohidratos, también hay otros compuestos orgánicos que tienen forma de anillo, pero bueno, y se observa que aquí están enumerados los carbonos. Vea, aquí está el carbono 1, en esta esquinita de aquí, carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Entonces, esto es comúnmente una forma de representar a las hexosas, ¿verdad? A la glucosa, a la fructosa y a la galactosa. En este caso aquí tenemos glucosa. Se vea que la quitina no es más que un polímero formado de glucosas que están unidas por enlaces glucosídicos, enlaces covalentes llamados enlaces glucosídicos. Pero este azúcar estructural no está en el cuerpo de los humanos, ni tampoco en el alimento que nosotros consumimos, sino que está formando parte, por ejemplo, del exoesqueleto duro, del exoesqueleto que tienen muchos animales, como por ejemplo los insectos o los crustáceos, los cangrejos, los mismos camarones, las langostas, etc. Tienen estructuras así, pero también los hongos en las paredes celulares contienen también quitina como parte de su pared celular. Ya casi terminamos, solo quiero mostrar algunas otras cosas importantes. Esto es lo que estábamos hablando de la condensación, la hidrólisis, los monosacáridos. Entonces, para que se fijen que principalmente las hexosas son glucosa, fructosa y galactosa.
Eso ahí está también en el libro y se puede estudiar las propiedades químicas de cada una y por qué la glucosa es la más importante y la principal fuente de energía para las células. Y lo que les estaba mostrando de las triosas, ¿verdad? Ya viendo la fórmula estructural, ¿verdad? La fórmula estructural de la molécula. Entonces vean, las triosas son azúcares de 3 carbones, como el gliceraldehído, como la dihidroxiacetona. Las tetrosas de 4 carbonos, como la eritrosa y la treosa y la eritrulosa. Las pentosas, la ribosa y la desoxirribosa. Las hexosas, glucosa, galactosa y fructosa, lo que acabamos de mencionar. 6 carbonos en esa estructura química. Y bueno, luego de los disacáridos, que ya hablamos de ellos, la lactosa, la maltosa y la sacarosa. Igual ustedes observen, es importante que se fijen de qué están construidos los disacáridos, o sea, de qué monosacáridos estamos hablando. El azúcar de la leche, por ejemplo, es la unión de una galactosa más una glucosa, unidas por un enlace covalente llamado enlace glucosídico. La maltosa, el azúcar de Malta, es la unión de una glucosa más otra glucosa por un enlace glucosídico. Y la sacarosa, el azúcar de mesa que usamos para endulzar el café, el fresco y todo lo demás, es la unión de una glucosa más una fructosa. Esos son los disacáridos. ¿Por qué tenemos problemas a veces para digerir algunos disacáridos? O principalmente el disacárido lactosa, que es el azúcar de la leche. Porque no producimos, ya adultos, no producimos la enzima que se llama lactasa, que es la enzima que se ayuda a digerir el azúcar de la leche entera. Entonces, a muchos nos cae mal la leche entera porque no producimos la enzima para digerirla. Recuerde que la digestión o el metabolismo está dirigido o controlado por las enzimas. Y hay enzimas específicas para digerir cada compuesto orgánico que forma parte de los alimentos. Entonces, en el caso del azúcar de la leche, la lactasa es la enzima que se utiliza para digerir o para separar la galactosa de la glucosa en ese disacárido. Y así poderla digerir mejor. Bien, entonces con eso vamos a concluir el día de hoy. Hay que seguir después. Pero recuerde que usted debe continuar leyendo. Y si usted no lee, de nada le sirven las videoconferencias, porque la videoconferencia debe ser nada más como una forma de esclarecer las dudas que le quedan cuando usted va leyendo. Si usted no lee, no sirve de nada. Así que hay que leer. Otro anuncio rápido. Tienen que matricular el laboratorio. Ya están los pasos ahí. Bien, ya debió de hacerlo. Recuerden, ahí está el manual para hacerlo. Si no lo he hecho, hágalo hoy. Lo tiene que hacer ya. No puede pasar más tiempo. Por otro lado, un anuncio importante también es que a partir de hoy estoy tomando asistencia. Así que dígale a quien no se ha conectado y que está matriculado y que usted es conocido suyo, amigo suyo, amiga suya, etcétera, que si no se conectan, ya tienen una falta. Si no se conectaron, ya tienen una falta. Y si tienen 3 faltas, no puede hacer examen de ese parcial. Así como dice la ley en la universidad, el reglamento por el que nos regimos, que son las normas académicas. Así que el que falte, tiene una falta desde ya, si no estuvo hoy, porque es obligatorio. Como ir a una clase, es obligatorio. Bien, entonces, si no hay alguna duda, pregunta, continuamos el día jueves.